Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en un episodio más de Solo para tus oídos. Este programa que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de casas embrujadas y este programa va dedicado a mi buena amiga Lili de los Santos, que me pidió este tema en especial. Con mucho gusto lo vamos a realizar para todos ustedes, pero muy especialmente para Lili de los Santos y para su familia. Bueno, vamos a hablar de casas embrujadas. Ya hemos hablado mucho de casas embrujadas. Sin embargo, seguiremos hablando o podríamos hablar horas y horas y horas sobre las casas embrujadas que existen en todo el mundo, porque este fenómeno de las casas embrujadas pues evidentemente no corresponden a un solo país o a un continente, sino que es un fenómeno a nivel mundial. De hecho, bueno, pues hay antecedentes, hay historias remotas sobre casas embrujadas y el primer caso, o al menos del cual se tiene conocimiento, fue precisamente el que vivieron las hermanas Kathy y Margaret Fox, las hermanas Fox, que fueron las pioneras en estos temas sobrenaturales, en los temas de fantasmas, de comunicación con el más allá. ¿Se acuerdan que estas hermanas, con una comunicación tan sencilla como son los golpes, ahora sí que un golpe significa sí, dos no, o vaya, así lo han manejado algunas personas? Si el fantasma golpea una vez la mesa, significa sí, y si le pega dos veces, significa no. Algún día ustedes deberían de hacer este experimento allá en casita y decir, a ver, ¿hay algún espíritu, hay algún ser que se encuentre en esta habitación conmigo? Sí, sí se encuentra. ¿Quieres entablar comunicación conmigo? No. Ok. ¿Algún día te comunicarás conmigo? Sí. Así de esta manera tan sencilla, las hermanas Fox pues entablaban una comunicación con el más allá. Evidentemente los detractores de estos temas pues decían que las hermanas Fox eran unas farsantes, que todo era mentira, que ellas habían declarado, ellas habían dicho que ellas hacían todos los ruidos y todo esto. Sin embargo, nunca existió una evidencia como tal, nunca hubo, bueno, hay que tomar en cuenta que en aquellos años no existía pues alguna manera de grabar su testimonio en video o en audio. Todo era por el dicho de dijeron que, afirmó que, pero no existía algo, pues una evidencia como las tenemos hoy en día en video o en audio. Pero las hermanas Fox dijeron, es que ellos dijeron que nosotros habíamos declarado que habíamos inventado todo esto, pero es mentira. Nosotras nunca hemos dicho que fuera todo un invento. Entonces, bueno, ese es el caso más remoto. Evidentemente, hablar de casas embrujadas en el mundo, si nos remontamos en la historia de la humanidad, encontramos, inclusive en la Biblia, en la Sagrada Biblia, encontramos pues algunas historias que hacen alusión a los fantasmas. Como ya te lo he dicho, en los evangelios, hay un evangelio donde se dice, bueno, los apóstoles salieron con Jesucristo al mar y en esa ocasión se quedaron ahí dormidos en el mar y se espantaron cuando vieron que se acercaba alguien caminando sobre el agua. Ellos no se habían dado cuenta que se trataba de Jesucristo y así lo dice textual y literal, creyeron ver un fantasma. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero bueno, regresando al tema de las casas embrujadas, que evidentemente ya te habrás dado cuenta que seguramente desde épocas de Jesucristo, pues ya había algunas historias, ya habría alguna casa embrujada en aquellos tiempos tan remotos seguramente, ¿no? Si ya había fantasmas,
pues también se entiende o podemos suponer que ya existían este tipo de manifestaciones también. Ok, en México, una de las casas embrujadas más antiguas, pues se da a conocer en el libro Leyendas Potosinas de el citado Mariano Aguilar, que en muchísimas ocasiones lo he citado, lo he nombrado en este programa. Y pues ahí menciona un caso sumamente interesante. Ok, como siempre te lo he comentado, yo cuando realizo estos programas me apoyo en algunos libros que yo he escrito. Y claro, me voy a apoyar en mi libro Casas Embrujadas y Sitios Encantados, que seguramente ya lo has leído, lo tendrás en tu biblioteca del misterio tal vez. Muy bien, en nuestro país existen miles de casas embrujadas, algunas muy famosas, como la Casa de las Brujas en la colonia Roma, en el Distrito Federal, y otras completamente desconocidas, y por una sencilla razón. La gente que habita una casa embrujada no siempre está dispuesta a hablar de sus experiencias. En el libro Leyendas Potosinas, escrito por Mariano Aguilar, el autor hace referencia a 2 casas embrujadas en San Luis Potosí. La historia de una de estas, que a la postre se convertiría en sucursal del Banco de México, es la siguiente. Sin especificar el año en el que ocurrieron los hechos, Aguilar señala que ese lugar fue habitado antes por la familia Almanza, siendo estos los primeros en experimentar sucesos paranormales como escuchar cadenas que eran arrastradas y el tintinear de monedas. De acuerdo a la leyenda del lugar, ahí había existido una cantina llamada La Linterna Roja, la cual fungía también como prostíbulo. Los clientes adinerados eran asaltados y asesinados por el dueño del lugar, un individuo llamado Mauro Lara. Los cuerpos sin vida ahí eran enterrados. Se dice que este sujeto logró acumular una gran fortuna, pero que no pudo disfrutarla, pues fue asesinado por una de las mujeres que trabajaban ahí y que acabó en la cárcel. A pesar de que varias personas buscaron el dinero, jamás lo encontraron. Después de esto, el lugar quedó abandonado por mucho tiempo. La casona fue nuevamente habitada, pero los inquilinos no duraban mucho tiempo en ella, pues eran recurrentes las manifestaciones paranormales, como escuchar golpes y monedas que eran vaciadas en alguna parte. Parte de la casa, la que fungía como cantina, fue demolida y sobre esta se hizo una nueva construcción. Cuando se convirtió en banco, los empleados reportaban extraños sucesos como el siguiente. Figúrate que cuando estoy contando dinero en morralla, siento como si se me cayeran algunas monedas. Las busco y no las encuentro, porque lo cierto es que no se me han caído, pues al recontar las monedas encuentro que la cantidad está completa. Esto me ha ocurrido varias veces, pero lo curioso es que un compañero que también trabajaba aquí me hizo la misma observación. Así que bueno, yo no le dije nada, que a mí me ocurría lo mismo para no inquietarlo. La segunda casa que menciona Mariano Aguilar en su libro se halla donde hacen esquina las calles Manuel José Otón y Juan Saravia, pero esta historia la vamos a comentar un poquito más adelante. Primero quiero comentar sobre esta situación, que que hoy en día ahí se encuentra un importante banco, no puedo mencionar cuál. Solamente una vez en mi vida he estado en este sitio y por afuera. Jamás he entrado, a una sucursal del banco donde no tengo una cuenta, pues obviamente no entraría. Aparte, esta casa se encuentra, este banco se encuentra en San Luis Potosí. Recuerdo que hace muchos años pasé precisamente por ahí, y que a un lado, si no mal recuerdo, hay una universidad privada en San Luis Potosí. Y bueno, me parece muy interesante cómo en este sitio, que pues era un negocio, una taberna, un bar de mala muerte, donde
los clientes eran asesinados para asaltarlos, pues se manejaba mucho dinero, se contaba evidentemente mucho dinero. Y resulta curioso cómo después de tantos años el, pues el dinero que de repente se puede caer de la mesa, y ese sonido característico que una moneda cae al piso, al suelo, pues obviamente ese sonido era producido en ese lugar. Y pues son remanentes auditivos, remanentes sonoros que se quedan atrapados en estos sitios y que en un momento determinado pueden escucharse. Por eso no es raro, no es extraño que en algunos lugares se puedan grabar algunas psicofonías, y la psicofonía no corresponde solamente a voces, sino también a sonidos extraños, sonidos que eran muy característicos de ese lugar, ¿no? Vamos a suponer que ese lugar antes fue una fábrica donde construían, no sé, muebles, que era una carpintería, vamos a imaginarnos, y que de repente se escucha como si alguien estuviera clavando una tabla o estuviera pues cortando con una sierra o con una pues no sé, con una sierra un pedazo de madera. Pues evidentemente podría escucharse de repente este tipo de sonidos, y ahí a lo mejor ya no hay ni los restos, ni el material, ni la maquinaria de lo que era la carpintería, y se siguen escuchando este tipo de sonidos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a seguir con la segunda historia. La segunda casa que menciona Mariano Aguilar en su libro se halla donde hacen esquina las calles Manuel José Otón y Juan Sarabia. Esa casona antigua, que se convirtió después en un edificio moderno de 3 pisos, tenía la peculiaridad de permanecer deshabitada por largas temporadas. La razón, los inquilinos no soportaban los sustos que ahí experimentaban. Lo que comúnmente ocurría era que alguien cambiaba de lugar los muebles, aunque no se sabe si estos eran nuevos o si ya estaban ahí. Otro fenómeno que se registró en ese lugar es que alguien escombraba la casa, si la noche anterior se había dado una fiesta, a la mañana siguiente amanecía sin rastros de la misma, todo en perfecto orden, incluso hasta el patio. Oigan, pues quién no quisiera un fantasma así, ¿no? Que vaya, que hasta nos lavara los trastes, que nos barriera, que nos trapeara. Pues todos quisiéramos tener un fantasma así, un fantasma chambeador. Además escuchaba cómo abrían y cerraban las llaves del baño, cómo azotaban las puertas, incluso estas se cerraban con llave y no dejaban salir a los habitantes. Wow, imagínate, eso sí da bastante miedo, ¿no? Que estás en la casa, te empiezan a espantar y te quieres ir y no puedes. Era lo que le pasaba a nuestro amigo Ernesto con su casa embrujada. Incluso estas se cerraban con llave y no dejaban salir los habitantes. Y cuando nadie estaba en la casa se escuchaban voces, las cuales eran percibidas por algunos vecinos. La casa después funcionó como estudio fotográfico, manejada por 2 jóvenes, pero no tuvo el éxito esperado. De hecho, todos los negocios que se instalaron ahí en la década de los años 30 fracasaron. Cansados de estar lidiando con fantasmas que les jugaban bromas pesadas como moverle los cuadros, muebles y escondiéndoles objetos, los jóvenes fotógrafos solicitaron la intervención de médiums. Los expertos en las ciencias ocultas lograron hacer contacto con diferentes seres, pero no consiguieron expulsarlos. Fue necesaria la intervención de sacerdotes católicos para erradicar a esas presencias, aunque no del todo, pues de acuerdo al testimonio de diferentes testigos, las manifestaciones siguen. Más adelante ahí se instaló un restaurante. Eran las 8 de la noche y pedí una torta, dice una persona que tuvo esta experiencia, y una torta y un refresco. Empecé a comer y al dar el primer trago vi con sorpresa que disminuía notablemente el líquido hasta quedar menos de la mitad. Pensé que era alucinación mía, sin embargo, me han platicado que a otras personas les ha ocurrido lo mismo.
Los dueños del restaurante y los empleados dicen que les apagan la radio y luego la encienden sin que nadie intervenga. Imagínate, estás cenando tu tortita o estás comiéndote, pues sí, unas enchiladas, pides una coca. Ay, Dios mío, ya dije, pides un refresco de cola y de repente ves que empieza a desaparecer. ¿Cómo es posible esto, no? Pues ahí con este hecho podríamos responderle a las personas que en ocasiones nos preguntan si los difuntos pueden beber algo, si pueden beber un refresquito, si se pueden beber un café, cuando se les pone en su ofrenda el Día de los Fieles Difuntos, pues su ofrenda de muertos. Y pues con este caso queda de manifiesto que esto sí es posible. Bueno, estas son las historias de casas embrujadas allá en San Luis Potosí. Bueno, evidentemente hay más. Estas dos historias aparecen en su libro de Mariano Aguilar, Leyendas Potosinas. Pero, ¿qué te parece si a continuación escuchamos el testimonio de una persona que nos habla sobre una casa embrujada? En mi casa se aparecen, no sé, personas, yo pienso, porque bueno, lo que le pasó a mi hermano fue una experiencia así de que, pues, como medio terror, ¿no? Un día estaba, bueno, él tenía problemas con mis papás y todo, entonces pasó de que sobre esos mismos días, él se fue a dormir, como siempre. Entonces una vez se quedó dormido, entonces él como que despertó, pero vio a una persona, una silueta delgada con un sombrero, se veía a través de una cortina. Pasaron como una semana, otros 3 días, y le volvió a pasar lo mismo, pero fue con una señora llenita que estaba parada al lado de ella. Eso fue lo que le pasó a mi hermano. Son varias experiencias, pero pues en sí haz de cuenta que ocurren en mi casa, pero pues nosotros ya, o sea, no nos cae de extraño, ya lo escuchamos y pues hasta ahí se queda. Una vez, bueno, no tiene mucho, hace como 15 días, más o menos, mi hermana estaba hablando por teléfono, eran como las 11:30, y haz de cuenta que estaba hablando por teléfono y ve de reojo que una persona se asoma y cuando voltea ella, pues la persona se esconde, es como si se escondiera y era una silueta gris. Bueno, anteriormente, ya hace como 18 años, más o menos aproximadamente, mi prima cuando llegaba de las fiestas, pues le decía a mi mamá que en ese entonces mi hermano tenía como 3 años, ¿no? Que metieran a Toñito, se llama mi hermana, que estaba en la lumbre, o sea, en la fogata, y le decía a mi mamá que pues que no, que ahí no había nada, o sea, que mi hermano ya estaba durmiendo, y mi prima le comentaba que pues se veía algo, o se veía un niño parado en la lumbre, y pues según cuentan que hay dinero enterrado, o quién sabe qué habrá. Y eso pasó después, poco tiempo después, o sea, sobre ese mismo lapso de tiempo, hicieron el drenaje sobre mi casa. Ahí, un señor, pues lo contrató mi papá, o era un albañil. Ahí, por la puerta de mi casa, fue el señor a escarbar para hacer la tubería, encontró una ollita con huesos, pero el señor encontró dinero, quién sabe, no sé si ahora o qué onda, en ese entonces. Entonces el señor solamente sacó el dinero y volvió a echar los huesitos que estaban ahí en la ollita, y así lo dejó, se fue dejando todo su material, y a los 2 días o 3 días el señor fue atropellado por un microbús en su bicicleta. Okay. Antes de ese terreno, ¿qué era? ¿Ustedes llegaron cuando estaba ya construida la casa o cuando el terreno estaba así simplemente vacío? No, fue cuando el terreno estaba simplemente vacío. Ahí donde vivimos eran milpas,
pero pues ahora sí que eso ya tiene a lo mejor tiempo, porque yo creo que en la época de la revolución, no sé, que enterraban a las personas con sus propiedades. Y dices que lo último que ocurrió fue a tu hermana, ¿no? Que vio una persona. Sí, fue a mi hermana que al momento de ver de estar hablando por teléfono, ve que se asoma una persona y se vuelve a esconder. Y la persona que vio tu hermano, ¿fue en donde, en su habitación o en dónde fue? Sí, fue en su habitación, pues de por sí compartimos la misma habitación, él se duerme en una cama y yo en otra, y a través de otro cuarto se ve una ventana grande. ¿Pero si te pasó algo o no has visto nada? Pues a mí me ha pasado de que se escuchan sonidos extraños y todo eso. Entonces, o sea, tú nada más has escuchado sonidos, nunca has visto nada. No, o sea, bueno, sí, veo las siluetas, pero que suben las escaleras y así, pero pues yo ya no les tomo importancia y así, simplemente. ¿Tu casa está bendecida o...? No, mi casa no está bendecida. ¿Por qué no la han bendecido? Pues no se ha dado la oportunidad, mi papá dice que hasta que termine la construcción y todo eso. Pues bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa de Casas Embrujadas. Espero que les haya gustado esta historia que acabamos de escuchar también. ¡Wow! Un niño que se aparecía en esta casa. ¿Sería acaso un fantasma? ¿Un niño que ahí falleció? ¿O sería algún demonio que adoptó la personalidad de un niño para manifestarse en este sitio? ¿Quién sabe? Pero bueno, yo espero que este programa les haya gustado. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.